Aunque muchos ya han hablado de la posibilidad de una nueva constituyente, fue en el Foro sobre Participación Política, organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, donde se puso sobre la mesa como una verdadera posibilidad. Varios sectores políticos la consideran necesaria para ajustar las instituciones a la nueva realidad política con miras a una reconciliación nacional. El uribismo la requiere porque se piensa que de esa manera se vuelve otra vez a su dogma y los preceptos de la seguridad democrática. Las FARC la quieren porque la consideran como la única posibilidad para entrar con garantías a la vida política. Pero en cambio, el gobierno y la unidad nacional insisten en que no es necesaria. Según ellos, si se firma el acuerdo en La Habana, este podría ser refrendado a través de un plebiscito y los cambios a la Constitución se harían a través de reformas presentadas al Congreso. Los cambios que se tendrían que hacer abarcarían el sistema político, el electoral y el judicial, es decir, todo el Estado. Si se firma la paz en La Habana con las FARC, ¿qué se viene detrás? ¿Reformas o constituyente? Para discutir este tema, hemos invitado a Jaime Castro, constituyente del 91. Opina que por tantas reformas la Constitución actual está hecha a retazos y apoya una constituyente. Álvaro Leiva, también constituyente del 91. Las FARC acogieron su idea de una nueva constituyente como camino para la entrada a la legalidad. Antonio Navarro, firmante de la Constitución del 91. No le gusta la idea de una constituyente. Hace parte del movimiento progresista. Y Fabio Valencia Cosio, miembro del Centro Democrático, está de acuerdo con una constituyente como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Están aquí riéndose porque pusimos al doctor Fabio Valencia Cosio como parte del movimiento del Centro Democrático. Usted dice que no. Ay, con la mano al corazón. No, yo soy conservador. ¿Y con la Uribe, otra? Ah, bueno. pero eso es distinto. Ah, bueno, entonces retiro que es uribista y no miembro del movimiento Puro Centro. No sé, sí. Pero uribista sí es. Conservador uribista. No, obvio, respaldo y apoyo al presidente Uribe, pero soy conservador. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Pero tengo entendido que la mayoría del Partido Conservador apoya a Álvaro Uribe. La mayoría y sobre todo las bases conservadoras. Sí, pero yo los veo cercanos a Santos también. Pues los parlamentarios. Bueno, antes de entrar en el debate quiero aclarar una cosa. Aquí había otra persona que era el representante realmente de la Unidad Nacional, pero tuvo la gentileza de avisarnos unos media hora antes o 20 minutos antes de que no venía por motivos de salud. Espero que se mejore el senador Cristo, y por ese motivo no está aquí un representante pues de una estricta Unidad Nacional, porque usted entonces tampoco funge como eso. Y Jaime Castro tampoco, ¿no es verdad? Usted es un liberal, pero ¿cómo? ¿Que no pertenece a la Unidad Nacional o sí? No, no pertenezco a la Unidad Nacional, en la medida en que no estoy haciendo política, no soy actor político de ningún orden. Pero eso es lo interesante de esta mesa en el fondo, que es que todos somos no... técnicos. ¿Sí? Sí, en esta mesa todos son, comenzando por Antonio Navarro. No, yo quería comenzar por Jaime Castro. ¿Usted cree que estamos cerca o no a una constituyente? Y si esa es la vía, o si la vía son las reformas, como más o menos se planteó la nota de esta... De tiempo atrás, yo he sido partidario de la convocatoria de una asamblea constituyente. Creo que el Congreso de la República perdió la titularidad del poder constituyente que en otras épocas ejerció con propiedad. Hizo la gran reforma del 36, la del 45, la del 68, para solo citar algunas. Pero hoy es un Congreso ilegítimo por su origen. Buena parte de las curules son producto del fraude, de la compra de votos, de la presencia de actores armados presionando a los electores, y además es un Congreso chambón. Mire, a la Carta del 91... Por eso fue que no vino el senador Cristo, yo creo. Sí, ¿será? Sí creo. Le ha hecho 40 reformas. La volvió colcha de retazos.
para reformas, muchas de ellas completamente innecesarias, que manejan ¿Como situaciones. Por ejemplo, hizo 2 reformas constitucionales, 2, a falta de una, para decir exactamente lo mismo, que los residentes en el exterior pueden elegir un representante a la Cámara y que los colombianos residentes en el país no pueden votar por esa circunscripción. 2 actos legislativos. Hicieron también 2 reformas constitucionales porque algunos parlamentarios consideraron que tenían electores en la burocracia oficial que no pertenecían a la carrera administrativa y que había que vincularlos a carrera administrativa. O sea que usted... Mire, Siga. y la Corte Constitucional ha tenido que tumbar varios actos legislativos completos, artículos, incisos y parágrafos, y un acto legislativo para mostrar la ilegitimidad del Congreso, uno en el que dispusieron ellos, aprobado por unanimidad, que cuando tramitaran o votaran una reforma constitucional no había conflicto de intereses. Es decir, que podían arreglar sus propias situaciones penales, vergüenza más judiciales, Esa fue la reforma del económicas. doctor Vargas Lleras. ¿Perdón? Fue el doctor Vargas Lleras. No sé quién haya sido Cuando el el autor. doctor Vargas pero Lleras era ¿qué? Era ministro. Era ministro. Era ministro Del Interior. Del Interior. Claro. Eso es verdad. Porque la mía es la de la silla vacía. Pero Eso- esa también es... eso es Pero eso es bien una- importante. Esa es una reforma Entonces- también electoral que... Pero bien importante. Sí, no acertada, porque la fórmula Pues tal vez era acertada que otra. ya se han aplicado varias sillas vacías. Muy poco. Pero es ahí muy está. poco. Y Es quienes muy poco. entran vuelven otra vez a la cárcel. O sea, hay No, casos, ¿no? Que entran y otra vez van a la cárcel. Y entran y otra vez van No, a la no, no, cárcel. no. La silla vacía es ya cuando ya está enjuiciado, condenado Claro, pero es que el que lo y la pierde el partido, que es una sanción al partido, y la pierde el parlamentario. Y luego eligen los familiares. Exactamente, es que eso es lo que le estoy diciendo. Luego la Entonces curul. entran otros de que son no es a curul, porque esa curul no se Bueno, puede. pero eso sí pero ya es van otro, eso entrando. ya es otro se las- problema. Eso es un problema de la, digamos, de la deficiencias del sistema electoral colombiano y que la gente vota, pues, por ellos. Pero bueno, no estamos haciendo que una reforma Exacto. constitucional. Estamos hablando de si De se necesita o no una reforma, Entonces usted, una asamblea constituyente. usted dice, por eso es que Decidido partidario. Sí. En relación con el proceso de paz y la constituyente, yo diría que es prematuro el debate de si se requiere o no. Todo depende de qué van a acordar en La Habana. Dependiendo del contenido de lo que allí acuerden, se justifica una reforma, una asamblea constituyente o un referendo o un simple acto legislativo expedido por el Congreso. Todo dependerá de qué es lo que van a acordar. Antonio, Sí. usted tiene una posición distinta, creo. Sí, claro, yo soy del criterio de que una asamblea constituyente que debe ser compuesta esencialmente por voto popular, pero ya ahí empiezan a haber las dudas. Pues otros dicen, no, tiene que ser una asamblea de todo he oído, como todos esos son rumores. Hay quienes dicen, no, que sea paritaria, mitad de las FARC y mitad elegida. Otros dicen que sea de 3/3, 1/3 de las FARC, 1/3 del Estado, yo no sé, o del gobierno, a dedo será, y 1/3 de los ciudadanos. O sea, pero yo supongo que una asamblea constituyente va a ser una asamblea por voto popular. Y que entonces los congresistas actuales, o los nuevos, van a hacerse elegir constituyentes a muerte. Porque en el 91 se descuidaron y los mandaron un montón de profesores universitarios, entre otras cosas. No, porque se prohibió que pues, los parlamentarios pudieran ir a la constituyente. ¿En dónde? Claro. En esa En la época. del en la 91 se Constitución. prohibió. No, y la señor. prohibió, claro. Expúseme, pero Horacio Serpa era congresista y No. estuvo en la constituyente, sí señor. No. No, pero si era congresista, hombre. Ah, ¿y usted por qué No, quedó en el no, Congreso? no. Porque todos se descuidaron. Expúseme, doctor Fabio. No, está equivocado. Expúseme. No, estoy equivocado. Horacio Serpa. No se Jaime podía Castro. elegir congresista. Sí se No, podía perdón, elegir no. congresista. Había que renunciar al Había que Congreso. renunciar. Lo digo en nombre propio. Él renunció. Horacio Serpa, Diego Pardo Coppel y yo renunciamos a nuestra condición de senadores Entonces ya y aspiramos a la y así- constituyente. y así fue como- Diego cuento, Pardo doctor. no fue elegido, Y usted- Horacio y yo sí. Sí. Ustedes, los congresistas, se descuidaron por completo. Yo me acuerdo del doctor Name Terán,
mandó para un profesor muy destacado de Barranquilla, El doctor Salgado. el doctor Salgado. Yo elegí 2 constituyentes. Pues, no, sí, mandaron un montón de profesores y A Juan académicos. Gómez. Pero como se acababan de elegir congresistas en marzo Claro. de 1990, dijeron otra campaña. No, y hay que renunciar al Senado o a la Cámara. Nos quedamos aquí. Hoy no iría a pasar eso. Yo sí vería a todos los congresistas a en la muerte constituyente, en la- haciéndose elegir constituyentes. Y entonces esa constituyente quedaría muy parecida Al al Congreso. Senado que se va a elegir en el 2014. Yo digo, entonces, ¿para qué eso? Parece, digamos, que lo que nos va a aportar de nuevo solamente tener unos poderes superiores sobre el temario limitado de la constituyente, porque no va a ser ilimitada. porque Pero, por ya hay ejemplo, artículo. pongo un ejemplo. Usted, por ejemplo, podría ser constituyente. Yo podría ser constituyente si me eligen, pero de todas maneras sería una constituyente. Aspiraría a la constituyente. ¿Usted ¿Quién no va a aspiraría? aspirar a una asamblea constituyente si hay una asamblea constituyente? Claro que sí, pero sería una constituyente elegida mucho más con clientelismo, mucho más a lo tradicional del Congreso. Yo digo, bueno, ¿cuál es el resultado que puede salir de una asamblea de esas? Es totalmente incierto. A mí me parece que desde ese punto de vista hay un riesgo que no hay por qué correr. Es mejor, en mi opinión, Las reformas sí, a través del pero Congreso. depende cómo va a ser la composición de la constituyente. Yo quiero que los defensores de la Asamblea, para finalizar el proceso de paz, nos digan cuál va a ser la Pero yo composición. le pongo otra pregunta. Usted dice que no, que usted prefiere de todas formas la, No, yo supongo, la fórmula de las María reformas en el Jimena, Congreso. no, Esa es la pregunta. No, pero María Jimena, yo estoy pensando que, para decir una cifra, el 90% de la constituyente es elegida por el voto popular. Y en ese escenario, evidentemente, va a ser muy parecida Pero al no cree Senado que del ahí se 2014. soluciona un tema a través de la constituyente que señala Pero si son el los doctor mismos Jaime Castre, congresistas los que van a llegar allá. que es la deslegitimación Los mismos del congresistas. saca eso? Es que lo que ¿Cómo yo de no dónde entiendo- saca? De las elecciones. Pero ¿quién ha dicho? No, pero ¿Cuál yo es le digo, su ¿cómo bola de usted se va a cristal? componer? Es decir, o ¿pero o por como qué? dijeron por ahí en No, algún no, programa, esos me son dijo... obstáculos. Bueno, No, entonces, por ahí el- me dijeron en un programa, no, este va a ser mitad de las FARC y mitad... Es que usted no Usted puede decía, dedicar- yo- no eso sí puede tiene competir ¿Qué ninguna con manera. programa la estaba realidad oyendo? cada chisme. ¿Cómo así? No, pues el programa del Centro Democrático. Eso va a ser así de ninguna O manera. sea, puede el ser programa del así. Centro Democrático Movimiento al cual no pertenece Entre otras cosas, el doctor entre Pablo otras cosas, y coincidencia entre el Centro Democrático y las FARC, la Asamblea Constituyente. Vea pues, la derecha y la izquierda juntos en la Asamblea Constituyente en proponerla. Eso decía yo a la Fori. Ustedes, los que tenían que ir era al encuentro de participación ciudadana, Bueno, a ahora- decirle a los señores de las FARC, estoy de acuerdo con ustedes, vamos a hacer una Asamblea Constituyente. Pero usted Entiendo que- espere un momentico que vamos a darle la palabra Dejen aquí hablar a los al conservadores, doctor, hombre. a los conservadores que sí, Son mayoría. El doctor Leiva sí no es uribista, o sí también es uribista, o no. Yo lo que soy en este proceso de paz es colombiano. Leiva es Lo que leivista. pasa es que Leiva es lesbista. lo que pasa es que a mí Bueno, usted está de acuerdo yo con la que Constitución. conozco toda esa trayectoria, Estos todos son chismes. toda Bueno. la trayectoria de Antonio, se ha vuelto godísimo. Todo le parece peligroso. Todo le parece. Viene del monte, viene del he monte. aprendido que los políticos Entonces dice, tradicionales son cuidado políticos que en la tradicionales. cocina de alguien ayer dijeron que de golpe la constituyente, eso no se puede. No. La mitad y mitad. Pero Tiene ¿dónde la sacó? huevo, doctor Leiva, pero escúchame. eso quién lo propuso. Usted se No, vio pero es que soñar. nadie Estoy Eso diciendo, sabía. dígame usted cómo me las está proponiendo, pero yo, Yo no- ¿cómo es la no, composición? Nadie aceptaría una composición. Es que uno de no. Pero, uno no- pero bueno, por eso digo, No, ¿cómo no, es la no. composición? Entonces, ¿cómo es el tema de la ¿Cómo sería la Constitución? composición de la el tema- constituyente para saber yo- de qué yo hablamos? parto de la base de que estamos en una coyuntura especial. Estamos en un proceso de paz. A Santos hay que ayudarle. A veces hay que ayudarle a pesar de Santos. No es fácil. Después me explica lo de a pesar de Sí, Santos. sí, porque un proceso de paz es algo que no puede tener una especie de libreto previo. Eso hay que ir anticipar camisas de fuerza, es imposible. Es imposible. Uno sabe cómo arranca, pero no tiene por qué saber qué pasa pasado mañana. El arte está en dialogar e ir construyendo. Yo lo que he manifestado, y se los he manifestado a todos los sectores,
es que es hacer del proceso de paz una posibilidad para Colombia, un trampolín. Primero, para que la paz no sea para las FARC exclusivamente, una paz nacional, con todos los actores que han pertenecido al conflicto armado. Segundo, saber interpretar el vuelo de las aves, lo he repetido. Cuando se dice que nada está acordado, mientras Hasta que todo esté esté acordado, significa que nada está acordado, porque falta lo fundamental. Y es, ¿a mí qué me va a pasar? ¿Y cuál es mi seguridad? Entonces hay que anticiparse y tratar de buscar soluciones definitivas para que mañana un poder constituido nuevo, otro ejecutivo, no borre con el codo lo que el anterior hizo con la mano. Eso hay que meterle una cosa, hay que meterle soberanía popular. Como vamos en La Habana, vemos que hay una lista de coincidencias. Entonces comienza a señalarse que el referéndum es antitécnico, eso no puede ser como una lista de mercado. Fíjese lo que le pasó a su amigo el doctor Uribe, es decir, el referéndum se perdió. Y cuando usted coge muchas cosas y las va metiendo en una sola pregunta, no hay autor de teoría general del Estado que no confunda eso con una cuasi acción dictatorial, eso es propio de regímenes muy complicados. ¿Sí? Pero usted lo que está planteando es una nueva constitución del 91. No es una nueva constitución. O sea, casi no, una de cosa... ninguna manera, mire. Yo he repetido también, la del 86 introdujo una definición, centralización política y descentralización administrativa. Pero después la del año 10 fue necesaria para hacer la gran reforma, el control constitucional, la elección directa del presidente. Y yo lo que digo es, la del 91, la del Estado Social de Derecho, eso queda. Pero hay que reformar muchas cosas y aprovechar para introducir reformas como la que quiere el propio Uribe. Miércoles, pero eso va a ser complicado. Vamos a seguir hablando sobre si es reforma o constituyente, y en el caso de la constituyente, cómo sería ese escenario. Ya volvemos aquí en Semana. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estábamos en plena discusión y solamente hice la primera pregunta, ¿no? El doctor Fabio Valencia Cosio, y yo, sabiendo que usted representa aquí en esta mesa el uribismo, le voy a plantear el tema de la constituyente de la manera como lo ha planteado el presidente Uribe. Primero, el presidente Uribe, o no él, pero digamos los uribistas sí plantearon la constituyente un poco para permitir la vuelta al poder del presidente Uribe. Incluso propusieron que se levantara este impedimento que había contra la tercera periodo presidencial. Después cambiaron de idea y dijeron que no. Y ahora no sabemos muy bien por qué los uribistas realmente han dicho, Pacho Santos ha dicho que quiere ahora una cosa federal, que quiere hacer una cosa federal. O sea, esa es la idea que él tiene de la propuesta cuando le hablan de la constitución. Parlamentario. Yo lo que creo... Y lo otro, por eso, bueno, pues los límites a la reelección es la tercera reelección a través del régimen parlamentario. ¿Para qué diablos quieren los Pero uribistas vamos a coger el tema del de la paz, ¿cierto? ¿No? Yo estuve... Sí, Bueno, es la claro, paz, sí, porque bueno, pues, la bien. constituyente es para refrendar la paz. Pero ¿ustedes creen que Bueno, los uribistas no, pero están yo haciendo quiero- eso yo por la quiero- paz? no. Ellos lo hicieron antes. No, pues obviamente era otra coyuntura política, pero la de hoy, Ajá, ¿cierto? bueno, Sería un mecanismo de refrendación Claro. de unos acuerdos Listo. de paz. Muy bien. Pero es que, a ver, yo lo que quiero decir primero es que ahí me parece que este proceso, quiero advertir, yo soy partidario del diálogo y de la negociación, siempre lo he dicho. Y en este caso, tengo muchas dudas con lo que ha pasado, entre otras, porque un proceso de paz debe ser una política de Estado. Y en este caso, empezó siendo una política electoral. O sea, evidentemente, esto lo montó el presidente Santos para reelegirse. Y además le puso los primeros términos. Dijo, esto tiene que salir de aquí en 6 meses. Y coincidía más o menos con la época en que él tenía que decir que era candidato. Y me tienen que ayudar, y claro, y las FARC inmediatamente la pescaron así. Y empezaron a apretarlos. Porque el tiempo de las FARC, y eso se lo pueden preguntar al doctor Leiva, que es experto, no es el tiempo de nosotros, ese es otro tiempo. Ellos no tienen tiempo, por mejor dicho, les sobra el tiempo. Pero usted, además del vainazo ya, Santos, No, dígame, no, ¿para qué quieren la voy a constituyente? concluir. Entonces, Sí. primero, esto nació mal, porque un proceso de paz tiene que ser
una política de Estado, donde se incluya a todo el mundo. Hoy está dividido, polarizado el país, más aún, hay gente, todo el mundo quiere la paz, pero hoy la mayoría de los colombianos dudan del proceso de paz, por esa razón, porque lo politizaron electoralmente hablando. Muy bien. Yo creo además que los elementos de hoy son muy distintos a los del Caguán. Nosotros en el Caguán no teníamos la caparazón de pertenecer o de estar vinculados a la comunidad internacional a través de La Corte Penal. la Corte Penal Internacional, que hoy es obligatoria, a nosotros nos obliga. Hoy no se pueden amnistiar ni indultar delitos de lesa humanidad. Pero eso no es cierto, Fabio. Precisamente en ese hoy, entonces, pero hoy les en ese mostraba, entonces, ¿no? a mí me tocó firmar el documento en Roma. Sí, pero esa Mira, parte no se incluyó. No, claro que no se hay incluyó. un solo Pues mira, tan documento. se incluyó que el gobierno del presidente Pastrana, ¿cierto? Dejó un espacio de 7 años Sí. para poder hacer el proceso de paz sin que estuviera vinculado No, eso con la Corte Penal La Internacional. constituyente O tiene sea, que ver con esto. Sí, es que tiene no que ver. entiendo. No, sí, claro, tiene No, que ver. pero ¿cuál es la tesis, Déjame doctor terminar, Fabio entonces. Lancia? No, pero yo lo Todos estoy estos dando, fa- pero es que nos toca Claro, salir todos rápido. estos factores, Sí. todos estos factores llevan a que si realmente hay algo en La Habana, que parece que eso ya lo tienen medio cocinado. Sí, pero Lo ¿qué tiene primer- que ver con la sí, constituyente? Sí, lo primero que hay que ver es qué resuelven allá. Yo considero que un proceso que es tan débil en la opinión pública, ¿cierto? Necesitaría una refrendación popular muy fuerte. Por ejemplo, la más fuerte que me parece a mí es la constituyente, porque es de elección popular y no puede ser amañada, que le van a dar la mitad, que le van a dar la tercera parte, no, tiene que ser una cosa por elección popular, con un cupo muy limitado de las FARC y que lo otro se elija libre y autónomamente por el pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque si va a haber reformas políticas, reformas económicas, reformas del Estado, reformas de todas esas cosas, eso no lo va a poder hacer el Congreso. No porque no tenga competencia, sino porque es que tampoco tiene la entidad ni la autoridad para refrendar un nuevo Estado, porque realmente eso es lo que surge de un proceso de esa envergadura. La Constitución del 91 era para eso. Lo que pasa es que las FARC no entraron. Entró el Pero- M19. sí. No Pero entremos entraron. en esa polémica. Bueno, de todas Entró el maneras, M19. pero lo de todas importante- maneras yo estaría... Voy, usted está- la constituyente es una constituyente que habría que hacer popularmente. Ahora, que coincida el uribismo y que coincida, no. Yo siempre he sido partidario de la Yo quisiera constituyente. hacer alguna Desde el observación. Caguán, Listo. las FARC pidieron una Listo, constituyente. ya, Primero, ahora una Álvaro Leiva. observación. Cuando yo digo que hay que leer el artículo es porque se introdujo en la Carta del 93 la constituyente como una de las formas de reforma, porque está la de los actos legislativos, la constituyente, que es una norma, Sí. y el referéndum. Y allí se dice cómo se hace la constituyente, es una O ley. sea, no va a pasar, aquí voy a hacer la pregunta, De ninguna no va a manera. pasar lo que dice, y debe tener razón porque lo ha leído, me imagino, el doctor No, Navarro Wolf, yo continúo, diciendo continúo. que Una ley que hace el Congreso. que teme No, que no, todos la los Asamblea. congresistas que están Sí, pues si me ¿no va a permite, pasar eso? Si me permiten, No yo, va a yo pasar termino. Eso tiene que ser negociado. Eso no es que el Congreso resuelva convocar una constituyente. ¿Qué dice la ley? La competencia. Esa ley establecerá la competencia, la composición y la duración. Sí. Al hablar de la competencia, se habla de los temas. Entonces hay que hacer un gran acuerdo nacional a partir de una política de Estado, convocando a la gente para negociar los temas, entre ellos temas que se están conversando. Pero en el tema de la Habana. elección que nos está Esa preocupando, es la segunda o casilla. sea, van a ser los ¿Quiénes mismos la congresistas? integran? Hay que negociar quiénes la integran. Cuando la norma constitucional dice quiénes la integran o cómo se integra, a la vez permite que la ley establezca inclusive distintas formulaciones para esa integración. En eso Pero tiene no, razón Fabio. no. Se puede señalar 4 para las FARC o 7 para las FARC, en fin, eso todo hay que negociarlo. Y después la duración.
Entonces... Pero tiene razón entonces Antonio Oye, Navarro, pero que toda se la corre ese razón. peligro. No. Mira, aquí se corre peligro de todo. Es que Sí, todo pasa por el pero, Congreso. Jaime. Todo, El absolutamente Congreso- todo. Castro. Cualquier mecanismo Vaya popular pasa sin por el Congreso. posibilidad de Todas participar maneras. en la asamblea. Todas pasan por el Todas Congreso. pasan por el Todas, Congreso. absolutamente todas. Jaime Castro. Riesgo y pico. La falta de claridad que hay sobre el tema de la constituyente y que se refleja aquí En esta mesa. este debate no hay falta de claridad. obedece a que se está planteando el tema de manera extemporánea, porque la constituyente es apenas un instrumento. La constituyente es un instrumento para hacer o una nueva constitución o reformar la constitución vigente. Sí. ¿Qué es lo que va a surgir de La Habana? ¿Una nueva constitución? ¿Un nuevo Estado? Va a tocar los elementos políticos, económicos, sociales, los derechos humanos, las garantías de las libertades públicas, el régimen electoral. ¿O va a ser apenas parte de eso y van a ser cosas creo que es menores? En función de lo que firmen en La Habana, se escoge el instrumento. Fabio Valencia decía, el instrumento más democrático, más popular, la constituyente. No, perdón. El instrumento más popular, más democrático, Plebiscito. el referendo. Porque se vota sobre el tema, diciendo sí, Sí, o no. pero no, mira, La constituyente no es el referendo. es una democracia A los amigos del doctor Fabio representativa. les gusta la constituyente para ver si pueden meter sus No, es que- temas. es que no es tanto pero de yo no- amigos. ¿Cuáles yo no- temas? Es que no es un problema El de sistema amigos o parlamentario. adversarios. No, mira, es que Y ahí la está, vuelta ahí está de muy Uribe. equivocado. Precisamente lo que temas. quiere el gobierno es eso. Lo que quiere el gobierno es llevar a un sí o no Claro, para una decir locura. estos son enemigos y estos son amigos. Claro, eso hay que ¿No? evitarlo. El blanco y negro, eso no puede ser No así. puede ser así. En una copa tan Además, tiene que ser sustancial. incluyente. Claro. El gobierno Por eso no tiene- define los resultados de un referendo. Álvaro Uribe Pero sí los perdió un temas. referendo Sí, pero- al año de posesionado a los dos. con un poder Pues, muy mira, grande. mira. Sometió 17 preguntas y le aprobaron una, de Sí, vainas. sí, Le voy a pero- contar aprobaron esto. una. Pero, Sí. Camilo pero- González pero también- Pozo. pero yo digo una Camilo cosa, porque hay González una Pozo. equivocación en eso. Camilo González Pozo me decía, para poder meter a Uribe hay que hacer una constituyente. Es que Eso ustedes significa están- que Uribe No. meterá sus temas. No, es que este no pero es que problema de representa un sector de la opinión. Entonces, ¿es para pero representar mire, los acuerdos de La Habana es que, o es para hacer es que- otra cosa? No, pero es que Momentico, aquí acá es tenemos- una pregunta por eso, interesante. aquí tenemos una, A ver, una izquierda de la ley del embudo, Momento, ¿no? yo voy a hacer una pregunta. La constituyente es para refrendar lo que ocurra en La Habana, lo que se firme en La Habana, o para que el expresidente Uribe termine No, Para nada de integrando eso. o Es que una aportando constituyente no es Para nada hoy. de eso. No, es que una o constituyente no puede ser planteando para refrendar. los No es para escenarios que refrendar, le son es para favorables a estudiar. Esa es y la debatir. diferencia entre los dos Claro. instrumentos. Claro, entonces, Claro. ¿para qué Porque hacemos la la constituyente negociación no de es La de- Habana? Es para llevar... ¿Para qué hacemos la negociación? Simplemente pónganse de acuerdo en una constituyente y listo. ¿Y usted todo se por qué fue discute ahí. amigo? Usted está Todo se personalizando discute ahí. demasiado. Usted fue amigo de una constituyente porque venía el M19 No, y quiso señor, la yo soy constituyente. una constituyente. No nos digamos porque mentiras. Coincidimos, eso No nos no lo digamos negociamos mentiras. nosotros. O sea, la No nos constituyente digamos era para poder No lo incluir al negociamos. M19. No, señor. Claro. No Una a la lo vez. negociamos nosotros. La pero si constituyente, nosotros y estuvimos tiene ahí, razón pero no lo Fabio negociamos Valencia. Además lo vi a usted negociando La constituyente. en la constituyente. En la Mira, constituyente. digamos Mire, las cosas Fabio, como son, usted tiene porque- toda la razón. En la constituyente se estudian los temas. Claro. Aún los acuerdos de la Uribe, Para algunos que no podrían te- ser para que no modificados, te- para que claro, quede mejorados claro. o Uno por uno. rechazados. En el ¿no? proceso de paz del M19 Es una no se posibilidad negoció democrática. ninguna asamblea constituyente. No, hombre, es que no es en el proceso. Ah, Es y ahora sí es en el dentro proceso, las- de lo que es estamos hablando. Sí, pero un momentico. Mire, hay que Esa es la quitarse- gran hay un diferencia de problema instrumentos. muy grave en Colombia, Esa es y la es gran que hay una diferencia. gente que se vuelve dueña de las cosas. Entonces, los que presidieron la constituyente o la empujaron, quieren ser los Núñez No, únicos señor, del siglo XXI, y eso no puede ser así. Es una acusación que no es cierta. Es cierto. A ver, usted, no nos esa digamos concesión es para mentiras. usted que Esa usted acusación no es firmante de la cierta. Constitución del Mire, 91 y usted digámonos también. la usted verdad. Hay que también. dejar las vanidades de Digámoslo, lado. no es un problema de vanidades, Hay que Álvaro. dejarlas de lado. No es un problema de vanidades. Sí, porque sí, para hombre, yo le vanidoso hago esa usted, con mucho reflexión. cariño y con mucho respeto. Para vanidoso usted. El Pero vea, referendo, el con todo el referendo. respeto, con todo el respeto. Hay que dejar esas vanidades de lado. Vea, si es para hacer
una discusión y un debate y llegar a unos resultados. Claro, de eso se trata. Para hacer las conversaciones de paz. Pues, se hubieran puesto que iban a hacer una constituyente y ahí se hacía toda la discusión y los resultados eran los que todo el mundo aceptaba. Pero una constituyente para refrendar unos acuerdos, No es una estos en la mesa, refrendación. Es que no se que puede después se refrendar, puedan es que cambiar eso no en la es así, constituyente. esa es entonces, una ¿cómo es visión eso? corta. Bueno, de lo que vamos- es una Una constitución. constituyente no es para refrendar, No es para una constituyente es para construir, Para construir, que es claro. distinto. Para Y construir. entonces, ¿para Es la qué la diferencia mesa de con La el Habana? referendo. Para ver Entonces, cuáles ¿para son qué la los mesa de temas La que Habana? se pueden Por introducir. eso el gobierno quiere referendo. Quiere referendo por dos cosas. Porque no quiere imponer lo de La Habana, ¿cierto? Eso Con no un puede sí o ser no. así, eso no puede ser así. Y lo otro, porque quiere evitar que sectores de la opinión que no están de acuerdo con el gobierno entren en la constituyente, que es la manera de atajarlos. No, porque la refrendada Puede participa votar no, ustedes. como en- Ustedes pueden votar no. No, No, pues, hermano. no, porque eso es lo que ellos quieren. Porque No, yo pero no a estoy, ver, no, yo no, estoy, pero ese yo mecanismo- estoy a favor del eso diálogo es- y de la eso es- negociación, pero puede que no esté en favor de cosas que definan bueno, allá. entonces, ustedes- Entonces voto no y entonces ahora soy enemigo de la paz. Doctor Fabio Valencia, puede entonces ser ustedes así. quieren, los juristas quieren quieren entrar en la constituyente, o mejor dicho, proponer una constituyente Para una política de para Estado. construir un Para Estado que- claro. a favor de los servicios e intereses del porque, uribismo. no, porque es que la constituyente no sabemos qué integración va a tener, pero Yo debe tener la personalmente- voz de la totalidad de los colombianos. Claro. Que según usted todos son uribistas. No, Pero no, sí la no. mayoría. ¿Ve? Estamos de acuerdo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí Pero sí vamos. la mayoría. Esto no nos estamos poniendo de acuerdo, pero esa es la discusión. Vamos Ya llegando volvemos donde aquí. queríamos. Eso no es así, sirve. Ya de volvemos ejemplo. aquí en Semana en Vivo, Sirve- no se vayan. sirve de ejemplo La discusión. anterior. Volvemos aquí en Semana en Vivo, caluroso, estamos ya, yo ya tengo calor, esto está pero tenaz. está bueno. Esto está tenaz, si así va a ser la discusión de la constituyente. No, no, no. María Jimena, Jaime con Castro. el perdón de mis compañeros de mesa, yo diría que estamos litigando mentalmente, pensando con las ganas o con el deseo, para decirlo más gráficamente, razonando fuera del tiesto. Porque aquí, por ejemplo, se cita, es que usted no ha leído el artículo 378, y es que el Congreso de la República expide una ley y le señala el temario a la constituyente y el número de miembros. Y ocurre que bien puede suceder que nada de eso tenga lugar. Porque en Colombia los grandes cambios político-institucionales se han hecho por fuera de la Constitución vigente en ese momento. El plebiscito de 1957, que técnicamente fue un referendo, no estaba previsto en la Constitución. Fue un decreto de estado de sitio que dictaron. La Constituyente del 91 se convocó igualmente por decreto del pero en eso gobierno, está equivocado, decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Nada de eso estaba previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Uno no sabe qué va a pasar con lo de La Habana. Un proceso de paz en el que no hay cese al fuego. Y se están dando duro de parte y parte. Que es horrible, además un Perdón, problema, eso perdón, es un error perdóneme, gravísimo. doctor, que no lo he interrumpido. Pero yo le hice una Y uno breve no sabe qué interpretación. situaciones políticas vayan a surgir. Entonces, estamos razonando fuera del tiesto. Esperemos a ver cuáles son los desarrollos y a ver qué instrumentos se necesitan, dependiendo, insisto en ello, de lo que acuerden. Si acuerden apenas tonterías, que se pueden poner en vigencia por ley. Mire, las FARC, es que las FARC de hoy son distintas de las que a mediados de los 80, en el gobierno de Belisario Betancur, firmaron un acuerdo de paz. Ministro de Gobierno. usted. Renunciaron al secuestro expresamente. Sí. Lo único que le pidieron al Estado fue la elección popular de alcaldes y las transferencias a departamentos y municipios. No pidieron justicia transicional. No hubo que cambiar la Constitución para esos efectos. No hubo que dictar un nuevo código electoral. Y ojo, fueron a las elecciones parlamentarias del 86 y eligieron nada menos que 17 congresistas. Es más, el proceso que va en esa dirección se encuentra con que hay un nuevo presidente de la República, que es Virgilio Barco. Virgilio Barco. Y hay un empalme entre el gobierno Betancur y el gobierno Barco, un empalme sobre el proceso de paz, firmado en Casa Verde,
con testigos Alfonso López Michelsen, el padre García Herreros. El nuevo gobierno dice, esto va muy bien, continuemos. Nosotros nos comprometemos. Ya Virgilio Barco, de presidente electo, mandó 2 emisarios, César Gavirio y Pedro Gómez Barrera. ¿Sí? Entonces, era una cosa muy distinta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando eso las FARC eran una organización política, eran el brazo armado del Partido Comunista. En las FARC mandaba, lo digo yo porque fui varias veces a Casa Verde, como ministro. en las FARC mandaba Jacobo Arenas. Cuando había que hablar, que tomar decisiones de parte de ellos, tiro fijo, miraba a Jacobo. Y Jacobo hablaba con gran propiedad. Hoy las FARC, bueno, hasta hace 3 meses antes de La Habana, no eran una organización política, sino una organización narcoterrorista. Digámonos la verdad, las FARC en La Habana han ganado imagen, han lavado la condición que traían ante el país y ante la comunidad internacional. O sea, usted no considera que debían ser objetos de ningún diálogo. No, en absoluto. Yo soy partidario no de la fórmula política, de la fórmula política. Lo que creo es que hasta el momento las FARC van ganando mucho, van ganando bastante. Van ganando todo. Empezando por eso, haber lavado imagen, haber cambiado su condición. Eran organizaciones narcoterroristas para organismos internacionales, para gobiernos extranjeros, para el país. Oiga, Hoy no. Pero Hoy son... también una muy breve interpelación. Mire, es que usted está diciendo una cosa muy cierta. Este proceso que me parece que va muy mal orientado desde que nació. Sobre todo porque... No, primero porque estaba negociando en medio del conflicto, que fue un error del Caguán, violento. Pero así segundo porque... así fue lo que quiso hacer el presidente Uribe siendo presidente. No. Perdón, Eso no es eso en la fase exploratoria era igual. No, Tengo la carta, se publicó la carta, siquiera se la mando. Sí, es que a mí me tocó trabajar en eso. No, le mando la carta. Es más, una carta firmada por Fran Per, sin cese al fuego. Se hacía una investigación, o sea, una aproximación siempre la condición exploratoria. de Uribe, siempre. No, pero es que no fue así. Siempre. Es que no fue así. Hubo una carta. Pero permítame en una la cosa. fase exploratoria Mire, si fue este exactamente proceso como es están solamente haciendo. para bajar el aviso, para reelegir a Santos, que eso puede ser así, y todo parece indicar que eso ¿Quién es así. elige a Santos? No, En esta mesa, ¿quién vota por Santos? ninguno. Entonces, ¿cómo qué voto lo van a reelegir? Pero un momentico, mire. ¿Por qué compromete el voto de Álvaro, el mío, el de María Jimena? Ustedes dos sí. Por lo que ustedes están Pues diciendo, nosotros uno más o somos los menos tres los aquí, somos intuye. estadistas. Uno más o menos lo intuye. Bueno, y usted como buen boyacense que uno es difícil de saber para dónde va, pero bueno. Eso estoy de acuerdo. Sí, claro. Oiga, pero mire esto. María Jimena y yo tenemos sangre boyacense. Altiplano. Yo pastor, Oiga. es lo más parecido a otro boyacense. Sí, también. Y cundinamarqués. Bueno, entonces miren ustedes. Ese proceso nació cojo. Buscas simplemente un pero bueno, resultado electoral. ¿En qué momento ¿Cierto? podemos Si es hablar? tan mediocre lo que están haciendo en La Habana, usted tiene razón. ¿Usted cree que este proceso Una nació ley. cojo? Sí, claro. Es A ver, tan le voy a mediocre contestar. como yo creo que puede ser. A ver, Déjeme decirle lo siguiente. Es que lo importante fue que se inició el proceso. Porque es que arrancar de manera perfecta es muy difícil. Venimos de una situación muy complicada. Hay que irlo enderezando. Yo tengo un escrito en El Tiempo. Lo primero que digo, se requiere una política de Estado y no se debe mezclar con el proceso electoral. Y allá se va a ir llegando, imagínense. De tal manera que no hay que oírlo con la pasión de hoy, ni señalando nombres propios. Porque cuando se diga que realmente va a darse la paz, y yo aspiro a que se llegue a ese momento, muchos de los adversarios de hoy van a decir qué cosa buena, porque esto hay que meterle inteligencia. No crea, mire, aquí la gente vive pegada de las encuestas. Entonces cogen la encuesta de hoy y la traspolan al futuro, y resulta que un hecho político produce otro hecho político que habría que medir en esa oportunidad. Yo no creo ni en las mayorías de Uribe, ni creo en el fracaso del proceso, ni creo en nada de esas cosas. Yo creo que lentamente se va a ir dibujando una serie de situaciones que van a Álvaro, ir... ¿quién está liderando el proceso? No, el proceso es que hay cosas que se van dando solas por necesidad, Fabio. ¿Pero quién lo está Y eso liderando? lo Es que eso sabemos. necesita un Usted y yo líder. hemos participado en procesos que se arrancan sin saber cuál es el segundo paso. Porque eso es jazz, eso no es música clásica, hay que ir improvisando.
De tal manera que uno no puede matar un final sin conocerlo. Y hay que irlo construyendo. Yo me he metido medio de lambón, tratando de inducir situaciones que yo creo que han sido útiles, porque todas han sido a favor del presidente, por quien no voté. De golpe Pero tú dices que no se deja ayudar. Pues no se deja ayudar. Sería mucho más fácil, por ejemplo, si se convocara a una política de Estado. Yo, de jefe del Estado, cogería un taxi y me iría donde mi adversario y decirle, mire, pensemos en el país, venga a ver cuáles son sus posiciones, qué es lo que está ocurriendo, qué ajustes, pero la polarización política y sobre todo en vísperas Pero de un usted no proceso cree electoral. que la polarización política es producto también de que el uribismo Sí, está pero eso hay que irlo arreglando, la plana se va arreglando. desde esa Yo he orilla, hablado con el presidente, usted sabe que yo no soy uribista. Está torpedeando y yo todo. he ido a hablar con el Esa es presidente una pregunta, Uribe. Lo pero sé. sabe que es una pregunta que se les vamos a dejar hacer después de esta pausa. ¿Hasta qué punto el expresidente Uribe, a través del Centro Democrático, al cual no pertenece el doctor Fabio Valencia Cosa, Y a través de gran parte del Partido Conservador. está torpedeando ese proceso mal que bien que se está haciendo en La Habana? Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando sobre la constituyente y ese escenario inevitable que de pronto, pues sí se va a producir. Inevitable, no sé, mentiras. Estamos planteándola así sobre la mesa, ¿no? Sí. Estamos lo estamos Estudiando. tan solo estudiando. Pero Especulando. la pregunta es, ¿alguien cree usted lo que dijo aquí el doctor Fabio Valencia Cosio? Que ellos quieren hacer una constituyente para reformar el Estado, modernizar el Estado y no para poner o construir un Estado al servicio de los intereses específicos del uribismo. A mí me permite decir una cosa, este es el primer proceso de paz de los que yo tengo memoria, que no se hace por un consenso nacional bastante grande, sino donde hay una polarización en torno a ese proceso. Todos los anteriores que yo recuerdo tuvieron un gran consenso. Así es. El del Frente Nacional, los que se hicieron en la década de los 90, todos tuvieron un gran consenso. Hasta el Tahuán hubo un gran consenso. Claro. Este es un momento en que ese proceso de paz no está haciéndose con consenso. La pregunta ¿es posible el consenso o no? Si no es posible el consenso, pues tendrá que haber una mayoría y una minoría. Porque si el proceso de paz es posible, no podemos decir, si no hay consenso, no hay paz. Si hay posibilidad de paz, sin consenso, debe ser una paz de mayoría. Como pasó con el proceso Sí. de paz con los paramilitares. Yo veo a Álvaro con la ilusión de que haya un consenso. Sí, también yo creo quisiera que tenerla, es que y si no lo hay, pues si no lo hay es como si no hay paz. no. Puede haber paz. No, aún déjeme- sin consenso. déjeme referirme. Puede haber paz. Yo aún creo sin consenso. que el consenso hay que inducirlo con hechos de paz para ir volteando, ir viendo esto como que es posible, ¿no? Y en la medida en que se produzcan hechos de paz, el presidente Santos va a comenzar a entender y se va a tener que convocar, porque ya estamos en vísperas de un éxito. De tal manera que es lo que yo vislumbro. Entonces, en ese sentido es que yo digo que hay que ayudar. Hay que ayudar a que desde La Habana se produzcan hechos de Álvaro, paz a este que proceso- sean convocatorios Este proceso e nació- inductores de una política de Estado. yo repito- Y ahí es cuando el cuadro de las encuestas se modifica. Sí, pero vea, yo lo Porque el repito a día usted. que el país entienda que sí hay posibilidad de la paz, los argumentos al doctor Este proceso, Uribe se le van acabando. Este proceso nació cojo. Jaime. Este proceso nació No, cojo pero- cuando el presidente Santos lo vinculó con su proceso electoral. Pero eso ya- y cuando polarizó al Eso hay país. que desvincularlo. Lo de Cojo tiene que ver con Antonio Navarro. Todo el rato me está diciendo No, eso. porque Jaime. él cojea, pero llega. Jaime Castro. Y la A paz tal vez sí. propósito del proceso de paz, yo quiero recordar algo que puede parecer anecdótico, pero que me parece pertinente. Cuando Estados Unidos y Vietnam del Norte decidieron negociar la paz, escogieron la ciudad de París como sede. La delegación americana llegó y tomó un piso de un hotel, uno de los grandes hoteles, el Plaza Ateneo o el Crillon. La delegación norvietnamita compró una casa en las afueras de París, en La Vallière. Carajo. En la primera rueda de prensa le preguntaron al jefe de la delegación norvietnamita, ¿a qué obedece que los americanos
se instalen en un piso de un hotel y ustedes adquieran una casa. El norvietnamita dice, parece que ellos están de afán, nosotros no. Nos quedamos acá. Oriana Falachi, comentando el tema, dijo, es que son dos tiempos. Los norvietnamitas lo miden en términos de estaciones. Tiempo de lluvia, tiempo seco, en tiempo de cosechas de arroz. Los americanos miden el tiempo en su reloj de pulso, pendientes del editorial del New York Times, del Washington Post. Aquí uno ve que las FARC se instalaron en La Habana y los delegados de Colombia van y vienen y ejercen aquí sus funciones. El uno es presidente de la ANDI, el otro tiene su oficina de abogado, No, mire, el otro tal cosa. Mire, ¿no? Exactamente lo que usted está diciendo nos decía Tiro Fijo en el Caguán. Ellos se instalaron en el Caguán, vivían ahí. A las 5 de la tarde, entre otras cosas, decía Marulanda, yo ya me tengo que ir para que hablemos mañana, porque esto por aquí es muy peligroso, hay mucha guerrilla, ¿no? Decía él. Ahora, los delegados del gobierno, los delegados del Pero gobierno... usted no dijo nada, Jaime, sobre el tema de si la Constitución... No, es que él para- quería estar de acuerdo conmigo, pero lo que pasa es que no fue capaz de Yo reconocer. no te Son digo, distintos los muchachos, tiempos. yo Y son distintos además. Si hay consenso, ideal. Si no hay y hay posibilidad de paz, hay que hacerla también. Paz de sin mayoría, consenso. paz de mayoría. Paz de mayoría. Claro. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, Es más, pero no, de perdóneme, unas mayorías cuando elegidas. en Caguán no hubo No, es consenso. que el resultado sí hay Pero es que bases. a eso Álvaro voy. Uribe En se el hizo Caguán... elegir en el 2002 oponiéndose al proceso No, de perdón, Caguán. y a favor del proceso con los paramilitares. Diciendo, No se olvida. el 7 de Perdón. agosto el Si hay ejército consenso, mejor, pero entra a si la no, zona de sí, claro. distensión. Es que el consenso No hay había que consenso. construirlo, por Pero- Dios. Pero precisamente, Yo exactamente, pregunto, o sea que yo pregunto, usted puede imponer una paz, pero no será paz. Había consenso para hacer... Usted puede imponer una paz, pero no será paz. pero pregunto, Pues usted... es que la otra es la paz de la derrota de la Por guerrilla. eso- Tenemos que esperar 10 años. Voy o a 15, hacer una pues. pregunta aquí. No. Había consenso cuando el presidente en el 1 millón 2000 de víctimas más. No. había consenso cuando en el 2002 el gobierno del presidente Uribe, después apareció la foto, ustedes no se acuerdan, la foto por allá en el Alto del Sinú, en fin, con todas las personas que después participaron en todo este proceso que llevó a la desmovilización de los paramilitares. ¿Eso también tuvo consenso o no tuvo consenso? No, Ese no hubo proceso. consenso. Fueron mayorías en el Congreso. Fueron mayorías en el Congreso. ¿Por qué le No, parece es que- tan mal? No, es que a mí no me parece mal la mayoría. Lo que le estoy diciendo es que para un proceso de paz, No, pero el país no va a aceptar lo que así de buenas a primeras. Estamos hablando aquí de un instrumento que permita consolidar esa paz. En eso lo acompaño. Claro, pero es que no plenamente. puede ser posible. Lo que hagan en La Habana no nos lo vamos a tragar los colombianos así porque Claro sí. que no. Hay que refrendarlo. estamos claro, hay que refrendarlo. Exacto. Hay que refrendarlo. Entonces, ¿cómo se refrenda? hay que hacerlo Pero Con como un sí, instrumento sin popular caballo de donde Troya. todo el mundo Incluyente, a donde se hagan los donde debates. donde todo el mundo quepa y obviamente habrá unas mayorías. Pero déjame agregarle algo a Pero eso. digámonos algo, Yo coincido María con Jimena, eso. Esa Déjame refrendación terminar. no se va a Déjame producir, terminar. cualquiera que sea el instrumento, antes de las elecciones del año entrante, No de se las puede del Congreso producir. y de las presidenciales. No se puede producir Es antes. imposible por razones de tiempo. Claro. Hombre, es que O sea Totalmente que de esto acuerdo. se va a caballar sobre el nuevo periodo del Congreso Claro. y sobre el nuevo el periodo del primer Yo presidente. le- espejismo yo de le quiero- Santos que era creer que en yo le noviembre quiero tenía preguntar- acuerdo de paz para poderse reelegir. hombre. yo lo quiero y ya preguntar- lo prorrogó 2 años. Yo le quiero preguntar al doctor Álvaro Leiva, ¿qué habla con el presidente o qué habló en las dos oportunidades que tuvo para hablar con el presidente, presidente Álvaro? Dos el último mes. Dos en el No, último yo mes. no he conversado sino 2 veces con él. Con él, ¿verdad? Sí, nomás. Y encontraron cosas Pues yo sobre creo las que cuales parte de la labor que uno trabajar. debe hacer como trabajador del proceso de paz, aún sin ser parte del conflicto, es aproximarle el tema a la gente. Esto es lo que estoy viendo. Usted es un hombre importante, usted es un hombre con mayorías. No creo que usted sea enemigo de la paz. Yo lo que creo es que a usted no le gusta el procedimiento. Veamos a ver cuál podría ser. Sí, una paz con impunidad, que dice Sí, Uribe, y no le yo gusta le ni dije, la va a aceptar. yo converso con usted porque a mí me gustan los procesos de paz y yo creo que son incluyentes y que hay que
ir construyendo un consenso, así no se le haya invitado inicialmente. Y porque yo creo sinceramente que los hechos que se van a producir van a llevar a que esa avalancha de votos que se dice que tiene el presidente Uribe, eso se moriguere un poco y que la correlación de fuerzas para el momento de la constituyente no sean como las de hoy. La política es muy dinámica. Y entonces él podrá ir a la... Yo mismo le dije, el Congreso no Pero es él bueno qué dijo, para usted. usted ha entendido que hay una... Pues aún más. Digamos, Yo como hay le un he dicho- interés por... Yo le he dicho a usted, es el de la seguridad democrática, a usted se le señala como la otra punta del polo. Detrás de ¿De usted... cuál polo? De los dos polos, del polo de la Ese polo izquierda no soy, ya. y del polo de la Ya hace derecha. más de una- Yo tampoco es del pueblo. Entonces, No, yo a ver, lo que trato es de crear conciencia de la necesidad de un consenso, así sea él un hombre duro frente a muchos temas. Creo que eso hay que hacerlo con cambio radical. Hay que ir a conversar con Vargas Lleras, explicarle. Él puede ser ministro, pero él no está incluido en el proceso. Yo me imagino que el presidente le cuenta, pero es que hay unos pormenores y un futuro que hay que adivinar, que termina componiéndose en una, ¿qué le digo yo? Eso que se arma, un rompecabezas, y el rompecabezas implica mucha gente. De tal manera que yo creo que es bueno hablar con Uribe y con muchos otros. Por ejemplo, creo que hay que hablar con las fuerzas militares. Esa era la pregunta que iba a hacer. Durante el proceso de Pastrana, yo sugerí desde donde yo vivía que hicieran lo que hizo Alberto Lleras, convocar en el Teatro Patria, usted recuerda ese discurso, a toda la oficialidad, a decirle el proceso no es contra ustedes, ustedes hacen parte de la solución, el futuro de ustedes va a ser este, la situación jurídica de los que han tenido problemas es esta. Si no es conversando con todo el mundo, Pero por lo eso, menos... ¿usted cree que el presidente Santos no está haciendo eso con los militares? Eso lo está Pero haciendo. eso es aislado. No, yo creo que... No, sí lo está haciendo, sí lo está Posiblemente haciendo. sí, pero- Claro que lo está haciendo. pero los ejercicios Es tienen- más, estuve en una Así hace es. un mes en esa. Yo creo que si algo. No, yo estoy hablando del digamos, consejo a que yo di diferencia en del la proceso del época. Caguán es que Es el consejo con los que yo di en la época Lo que del pasa es que a Caguán. usted le pasa lo mismo que al doctor. No les gusta sino la paz que trabaja de cada ninguna quien. manera. Entonces, No, porque estás... al contrario, lo que estamos es diciendo llamando a la es gente. una paz incluyente. Claro, es todo lo Es contrario. todo lo contrario. Es todo lo Pero una contrario. paz incluyente. Contrario a lo que está diciendo aquí No. mi querido Espolo. Mi querido- yo, por mi querido ejemplo, le doctor, la diría paz a Navarro, incluyente es yo- la paz yo le diría- donde las FARC acepte las condiciones de que se van Pero es presos, una de que no propuesta, participan en Antonio. Pero es que eso es lo- es- Antonio, esa es la legislación internacional. ¿qué es un- Ah, esa es Antonio No puede Navarro. haber una paz Antonio Navarro, no la puede haber. ¿qué es un proceso incluyente? Ese Que no usted es una coja paz un avión, incluyente. usted que viene de la subversión, Claro. coja un avión y vaya a La Habana. Hable con ellos. Dígales, yo tengo estas reservas. No, pero es que eso, mire, por- ese- si to- ese no es una- crea. pero Ay, mire, acá hay un debate. Usted dice Ese que eso no no es es el una. O sea, la paz incluyente para usted, ¿cuál Pero es? es que Antonio? la paz incluyente que quiere el doctor Valencia Tocio es la paz que está en la cabeza de Uribe. O sea, paz donde los jefes de las FARC se vayan presos, donde no puedan participar en política. Eso no es factible. yo al Fabio que conozco Eso no es ese. factible. Hombre, Esa es la paz que ellos quieren, esa es la paz incluyente, esa no es la Nosotros paz. no hacemos política juntos, pero yo sé que esa no es la paz de Fabio. No, No, pues de Fabio no, pero de Uribe sí. Esa es otra cosa. Hay que ir a conversar con él. sí, pero mire, No, pero yo es en que esto, él yo en no esto es tengo unas incluyente, diferencias no. con el presidente Uribe. En lo de la paz tengo unas diferencias con él y él lo sabe. ¿No? Pero, sin embargo, Uribe es amigo del proceso de paz. Yo fui como delegado del gobierno en Roma, inicié y mantuve los contactos con la FARC. Yo lo visité. Claro. Y tuvimos varias reuniones en la embajada en Roma. Allá estuvo Luis Carlos Restrepo. Esa era la Estuvieron los delegados. A mí me gustó la carta lo- de Restrepo, lo- esa sí me lo- gustó. Los delegados. Bueno, eso es lo que vamos a hablar Esa hoy. sí me Hoy gusta. vamos Estuvieron los delegados. Bueno, vamos a- los delegados de Suiza, Gontar. Estuvo en mi casa. Gontar, O sea, porque- Gontar que porque- habló y contó porque, cómo el presidente mire, tan Uribe también no es hacía enemigo el despejes. presidente Uribe que voy a contar una cosa aquí que me correspondió Voy a a- mí. 15 días de elegido Uribe, de posesionado, yo embajador en Roma. Él me delegó a mí para hacer los contactos del gobierno con la FARC y con los distintos sectores guerrilleros en Europa.
Pero puedo... Pero mire, y a los 15 días lo llamé y le dije, para mantener ese contacto, Suiza le va a tener que sacar a Ovidio Salinas, que está allá, que es de las FARC, porque está en la lista roja de esta El terrorismo internacional. Interpol. de Interpol. Suiza dice que solamente le puede renovar si lo sacamos de la lista. Y Uribe aceptó. A los 15 días de posesionado. O sea, esa era una demostración clara y evidente de Alcanzó que... a pensar en los cascos azules. Sí, claro, en los cascos azules y en otras cosas más. Por eso, pero eso ya se le pero él olvidó. es amigo, él es amigo de la negociación. Era. No, es amigo. Lo que pasa es que él tiene siempre unos parámetros. Él, por ejemplo, diga, yo no dialogo si no hay cese al fuego. Mire, pero voy yo a... no dialogo si Eso si, tampoco si es cierto, pretenden la porque sí se impunidad. dialogó sin cese al fuego. No, claro. En el gobierno del Esa fue presidente Uribe. la constante del presidente Pero Uribe. no, Ahora en el- dice, van presos y no participan en Pero es que tienen yo- que ir presos, tienen que ir, tienen que ir de alguna manera, tienen que pagar. Yo quiero Pero entonces, cambiar de ¿cómo se va a De tercio. alguna poder manera. conseguir Yo una quiero Pero es que cambiar- ya cambió. Una Doctor cosa Fabio. una cosa No era se el va a poder Caguán conseguir y una otra cosa perdón ahí cuando estamos sometidos a Mire, la yo justicia les penal quiero plantear internacional. otro tema que... Eso ya cambió. Me permite, doctor Fabio Valencia, vamos a cambiar de tercio y voy a plantearles el tema que puso sobre el tapete una carta muy interesante del gobierno, del uribismo, del puro centro democrático, o dicen que ya no es ni puro, sino centro democrático, sí, puro. sí, el puro. No es verdad, le quitaron el puro. Escrita por Luis Carlos Restrepo desde la clandestinidad, debe estar en la clandestinidad, donde dice que por lo menos es el único o el primer uribista que yo veo que está realmente apoyando no solamente un proceso de paz, sino la convocatoria a una constituyente para cosas distintas a lo que ha propuesto el Centro Democrático. Incluso dice que él está de acuerdo con intelectuales de izquierda que dicen necesitar cambios estructurando, necesitan cambios estructurales para la paz, para que la paz sea duradera. O sea, está hablando de cambios estructurales también. ¿Usted le gustó esa carta? A mí me pareció una posición mucho Ahora. más, voy a decirlo, inteligente, mucho más constructiva. Ya dijeron que eso no interpretaba bien al Centro Democrático, pero me pareció mucho más constructivo decir, hombre, si avanzan, digamos que si el uribismo o el Centro Democrático llega a gobernar el país, va a usar esos avances del proceso hasta donde está y les va a imprimir sus propios puntos de vista, pero va a darle continuidad. Eso me pareció mucho más constructivo. Si esa fuera la posición del Centro Democrático, estaríamos más cerca de decir, hombre, sí, puede haber una coincidencia. A mí me pareció constructiva la posición del Restrepo. A mí igualmente me pareció positiva la carta de Luis Carlos Restrepo, porque como lo dije al comienzo, yo soy partidario de la Asamblea Constituyente, pero no única y exclusivamente para refrendar lo que pueda salir Eso, y de en La eso Habana. estamos de acuerdo. Yo he Estamos de dicho acuerdo. que la Constitución la volvieron una Claro. colcha de retazos. Hay que darle nuevamente la coherencia y la unidad que tuvo en los primeros años después de ser expedida en el 91. Además, el país que hay hoy, 25 años después de expedida de esa carta, ha sufrido cambios volcánicos en materia económica, en materia social, en materia política. Hay un nuevo país, hay una nueva sociedad, y la Carta del 91, en lo que queda de ella, no está interpretando y expresando ese país. Entonces sí hay necesidad de una Asamblea Constituyente, y eso no lo puede hacer Claro, el Congreso pero de la además le voy a dar un República, argumento que es adicional. legítimo. Estando de acuerdo, mire, le voy a dar un argumento adicional. Yo le pregunto a cualquiera de esta mesa, ¿estamos de acuerdo en que a la justicia hay que hacer una reforma Claro. de fondo estructural? Claro. No se logra a través del Congreso. No se logra a través del No se logra. Es decir, para se ha lograr aprobado, una que es reforma a la imposible. justicia, solamente se lograría a través de una Vamos a ver constitución. qué- Mire, volvemos No se a la logra propuesta todo. de López Miquelsen de la pequeña constituyente. Hay dos grandes temas que el Congreso de la Y República el último no minuto manejará. para Álvaro Leiva. Administración territorial, departamental y municipal, y administración de justicia. Último minuto para el doctor Álvaro Yo Leiva. estoy convencido, coincido con Fabio y coincido con Jaime. Ay, bueno, estamos... En este dígame. sentido, la carta, en la parte estructural o conceptual, no sé, el Estado social de derecho no se va a tocar, pero lo demás hay que reformarlo y ponerlo al día. Todo lo que es la gestión de control, todo lo que tiene que ver con la Procuraduría,
lo que tiene que ver con la segunda instancia para los congresistas. A mí se me hace que eso es lógico. Eso es del derecho... La prórroga para los... No, muchos temas. Para los Muchos magistrados temas, también. es decir, Ah, no, pero estamos la hechos. inmunidad parlamentaria. ustedes... Todo eso va a aparecer. Pero ¿por qué hablan por mí? No, Si me pero pre- todo eso va a aparecer. Estoy agregando, No, es mire, por usted es sino por un mí. anarquista. Esta noche está haciendo de No, yo anarquista. lo te digo. es Déjeme que decirle lo nos Y eso que siguiente. tiene sueños. Y lo no otro... nos pueden meter Y lo gato por otro, liebre. nadie le va a meter bueno, gato no, por disciplina. liebre. Para terminar, Es es que no lo me que tú dejaron quieres, terminar. que cojamos lo de La Fabio Habana y tiene aceptemos lo de razón, La esa Habana. no es una esa es la refrendación. paz. Nos tocó... Esa no es una refrendación de una lista. Nos toca acordada. irnos ya, me da mucha pena, pero nos tocó ya, qué pena cortar, pero nos va a tocar volvernos a invitar a tocar el tema de la constituyente. Cuando ese escenario esté más cerca, les prometo que los vuelvo a invitar a ustedes acá. Muchísimas gracias y a ustedes los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana aquí en